Yulisa, muchas gracias. Gracias por la introducción. Quiero hoy cambiar el tema que tenía pensado compartir a esta hora. Voy necesariamente por un asunto que me toca muy, muy de cerca, en varios aspectos, en el profesional y el personal, y dentro de mis convicciones, voy a darle seguimiento a ese tema que has tratado. Pero me voy a concentrar más que en el próximo nombramiento, en esa competencia de medio ambiente, la cual también me interesa mucho saber qué va a ocurrir, incluso esa propia competencia que yo personalmente fusionaría con otros ministerios, que llamaríamos de recursos naturales, pero bueno, ese es otro tema. En lo que respecta específicamente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que yo insisto, fusionaría con otros relacionados al tema agua, al tema recursos mineros, y sería un todo para mí, ese sería quizás lo idóneo. Pero bueno, mire qué ocurre, Yulisa. Yo conozco parte de la historia de los proyectos que intentaron establecerse en boca de Yásica. El río Yásica, uno de los cursos de agua que desemboca en el Océano Atlántico, tiene en su parte final de su recorrido, como todos los ríos cuya parte final no tiene prácticamente declive, los ríos ante esa situación generan lo que se llama meandros, que son grandes curvaturas. Todo río es al final un fenómeno de escorrentía. El agua va del punto más alto al nivel del mar. O en su defecto, a veces incluso por debajo del nivel del mar, cuando una cuenca endorreica, una cuenca cerrada, permite que el agua llegue a y el agua buscará el punto más bajo, que le permite el relieve. En el caso de la boca del río Yásica, esos meandros, esas curvaturas, y pueden buscarlo ahora mismo, googleenlo, permite generar uno de los paisajes, señores, más hermosos con el que cuenta la República Dominicana. La boca del río Yásica tiene en su ribera izquierda una propiedad privada, oiga lo que estoy diciendo, propiedad privada desde hace más de un siglo, perteneció a dueños privados durante muchos años. Uno de esos dueños fue una familia norteamericana que luego, por diversas razones, extinguiéndose el núcleo que aquí habitó, decidió ponerla en venta. A partir de ahí entra la experiencia que yo personalmente conozco y con la cual ahora, con conocimiento de causa, voy a hacer señalamientos. Primero, en nuestro país existen, dentro de las legislaciones medioambientales, un aspecto llamado términos de referencia o TDRs. Cuando usted presenta unos planos para hacer una construcción, usted cae dentro de una categoría de esos términos de referencia. Hay construcciones que apenas generan, en ese entendido, apenas generan un impacto en la biota, en todo lo que les rodea. Otros generan un impacto mediano, otros generan un impacto alto, otros generan un impacto muy alto. Ahora, ¿están acaso prohibidos los proyectos que generen impactos altos y muy altos? No, no están prohibidos. Lo que tienen que hacerse, acorde a unos estándares, y lo que se llama nivelación o compensación, en el sentido de que, bueno, una terminal, por ejemplo, de cruceros, Amber Cove, cuando se construye una terminal de cruceros, hay que dragar es excavar el subsuelo marino para que, dado el calado de los barcos, es decir, la parte que está desde el nivel del agua hacia abajo, pueda caber hasta el nivel de flotación. Pero al mismo tiempo que se excava el fondo marino, muchas veces hay que romper parte de todo lo que usted encuentre ahí, incluyendo arrecife. Hay que, evidentemente, afectar una estructura natural. ¿En pos de qué? Bueno, de que afectando ese espacio relativamente pequeño de la costa, una comunidad, en este caso Puerto Plata, sus hoteles, sus museos, restaurantes, tiendas que están destinadas al servicio al turista, van a generar un beneficio social que puede de alguna manera equilibrar lo que llamamos el daño natural. El caso de la terminal Amber Cove es, dentro de los términos de referencia, el punto más alto posible. Luego estarían los hoteles grandes, luego hay otras estructuras como cabañas, casas de playa, hasta llegar a estructuras que apenas pudieran generar algún tipo de afectación. ¿Dónde está el detalle? En cómo se juega en este país al sicariato, no solo mediático, que es parte de eso también, ecológico, porque la ecología, es bueno decirlo, no es siempre lo mismo. Hay quien ama el medio ambiente, hay quien promueve la conservación del medio ambiente, hay quien promueve la defensa de los sistemas que son claves para poder generar vida y para poder sostener equilibrios importantes en un territorio determinado. Pero hay quien juega con eso
a imponer su voluntad, a llevar a inversionistas nacionales y extranjeros a un callejón sin salida, donde adivine qué, la única llave de ese candado es sentarse con esos sectores que impulsan esas agendas y darle la ración del BOA. Léase extorsionar, léase corrupción, extorsión estoy hablando. Y eso ha ocurrido dentro y fuera de los estamentos oficiales. En mi caso, hablo con el conocimiento que me dio ser, entre otras cosas, vocero en los medios de comunicación, de un intento de invertir en ese terreno en específico en Boca del Yásica, donde se iban a construir unas estructuras, no eran hoteleras, no eran industriales, apenas incluso podían servir durante un tiempo a sus dueños, inversionistas franceses estadounidenses, durante un tiempo para residir, porque vivían fuera de aquí, y en un edificio que iba a ser el más grande del plano que se mostró, iba a haber un trabajo, un proyecto llamado Silicon Cabarete. ¿Qué ocurrió con ese proyecto? Torpedeado desde dentro y torpedeado desde fuera. ¿Por quiénes? Entre otros, por un señor que es una especie de jeque en la provincia de Puerto Plata, que utilizando precisamente como fachada el tema medioambiental, aunque él mismo ha sido sujeto de condenas, porque el negocio que tiene y la estructura de la que es dueño ha sido condenada por precisamente crimen ecológico, por daños ecológicos, por violación a preceptos ecológicos. Sin embargo, ese señor, que por cierto es de origen suizo-francés y sabe de quién estoy hablando y a quién me estoy refiriendo, tiene cobijo y apoyo de ambientalistas, miembros de la Academia de Ciencias, porque es una estructura muy bien armada para bombardear a quien pretenda sacar la cabeza sin sentarse con esos sectores. Aquí hay un uso también sumamente voraz de la bandera medioambientalista para hacer que gente o no realice sus proyectos o para realizarlos tenga que aumentar sus costos operacionales pagándole a ellos. Y eso es así en Puerto Plata, y eso es así en Higüey, y eso es así en La Romana. Y eso es así donde quiera que puedan presionar a alguien que no tenga la conexión con los gobiernos. Una vez se inventaron, siendo ministro de Medio Ambiente, un señor de muy buen discurso y presentación ante la sociedad, que esa construcción había afectado, había acabado con los manglares, había acabado con la parte de los mangles, que como todo el mundo sabe, es importante de preservar. Total, aquí se han destruido muchísimos mangles en otras ocasiones y hay construcciones incluso que dentro de su aprobación de términos de referencia pueden afectar a los mangles y estos se pasan a otras zonas de la misma propiedad. No, esa vez se dijo que se había acabado con eso. Resultado, terminaron trasladándose una comisión rapidísimo con unos mangles para ser sembrados y reparar el daño. Cuando llegaron allá, adivinen en qué, compañeros, no había dónde sembrar los mangles porque estaba todo intacto. Estaba todo intacto. Lo que no contaban era con que iban a retar a las autoridades a ir a ver esa propiedad. Ha habido, hay y habrá mafias que se resguardan detrás de la bandera medioambiental. Y eso tiene nombre y apellido. Y si le da la gana al Ministerio Público o a quien sea que esté, porque hay una parte del Ministerio Público que está relacionada a esa área, que me llamen y me pregunten, que yo le voy a dar nombre de quién yo estoy hablando. Y eso ha sido así. Yo no tengo problema con que el próximo ministro venga de cualquier sector. Ahora, del sector que venga, yo preferiría que fuera un regulador, un conocedor de la ley. Si es un ambientalista, bienvenido sea, aunque yo tengo el temor siempre a que quien esté ahí lo que se convierta es en el Santo Tomás de Aquino, líder de la Inquisición medioambiental. Porque aquí tenemos que recordar que se trata de un equilibrio. Hay una afectación natural, pero en la casa que usted vive había un solar. Durante milenios ahí lo que hubo fue matas. Entonces usted tiene que decidir si es coherente con su discurso. O no vamos a hacer un edificio donde van a vivir miles de personas o a trabajar cientos de personas porque hay una iguana toro y dos barrancolí y vamos a volver entonces a la choza, o en su defecto vamos a generar un equilibrio. Zonas afectadas tienen que hacerse siguiendo unas observancias y otras zonas que no son afectadas tienen entonces que incrementarse el tejido vegetal, tiene que reforestarse, tiene que generarse zonas de amortiguamiento. Todo eso está muy bien. Ahora, lo que tiene que pararse en este país es envolverse en la bandera de las buenas intenciones para desde ahí dictaminar quién puede o quién no puede tirar para adelante un proyecto. El proyecto Silicon Cabarete fracasó, entre otras cosas, por eso. Y Fabrice Grinda, uno de los inversionistas en Estados Unidos, en Europa, que vino a este país, por cierto, no lo invitó nadie, no vino a una feria de inversionistas, vino aquí porque le gusta el kitesurfing, y Cabarete es la capital mundial del kitesurfing. Vino, le gustó y dijo, mira, esto está a la misma distancia de vuelo de Francia que de California, y decidió invertir. Y tuvo que irse con la cola entre las patas
Porque lo último que le pidieron, ¿tú sabes qué fue? Para terminar, Francis, para ponerle la fresita. Un charlatán de eso ensacado que está ahí dentro, que le pagan el salario con mis impuestos, pidió un análisis de riesgo de tsunami. Eso aquí nunca se ha pedido. Eso aquí nunca a nadie se le pidió. Eso es una forma de decirle saca cuarto. Porque lo que son unos atracadores peores que los que andan en la noche viendo a ver quién atracan. Eso es lo que son en nombre de la bandera medioambiental. Esa es mi preocupación con el tema medioambiental. Y lo de boca de Jessica, mire quién está detrás siempre de la campaña para que nada de lo que se haga ahí termine de hacerse. Mire quién está y busquen el historial que tiene él mismo en su hotel de violaciones al tema medioambiental en la provincia de Puerto Plata. Este país es un pañuelo, aquí nos conocemos todos.